Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Aquí continuamos con el segundo video acerca de cómo saber si estoy endemoniado o si estoy influenciado. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia rapidito. Gloria a Dios. Vamos acá a la Biblia donde nos podemos dar cuenta si estamos endemoniados o si estamos influenciados. La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 22 en adelante. Escucha lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres. Aquí vemos en este pasaje bíblico cómo nos damos cuenta de que el apóstol Pedro, cuando estaba caminando con Jesús, se dejó influenciar por Satanás para detener el propósito de Dios en la vida de Jesús. ¿Cómo te das cuenta que estás influenciado? Cuando tu mirada está puesta en las cosas de los hombres. Cuando todos los designios de tu pensamiento son de continuo al mal. Ahí te das cuenta que estás influenciado. Satanás nunca entró en la serpiente. Satanás todo el tiempo influenció a la serpiente y hablaba a través de la serpiente. Y por eso nos damos cuenta que Satanás influenció a la serpiente y a través de la influencia engañó a Eva. Ahí nos damos cuenta si tú te encuentras influenciado. Si todos tus pensamientos son de continuo al mal, de repente piensas cosas que no son de Dios, piensas en adulterar, piensas en fornicar, piensas en hablar mentira, piensas en hurtar, en robar. Son pensamientos enviados por Satanás. Son influencias enviadas por el mismo Satanás. Entonces, ¿qué debes de hacer si te encuentras pasando esa situación? Debes de reprender todas las influencias que te lleguen a la mente. La Biblia dice en el libro de Corintios que llevemos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. ¿Pero cuáles pensamientos? Los pensamientos que no provienen de Dios son aquellos pensamientos que debemos de llevar cautivos en obediencia a Cristo. ¿Cómo saber si estás endemoniado? Vamos a la Biblia. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 27. Escuche bien qué dice. Y después del bocado, Satanás entró en él. Escuche bien, entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Escuche la profundidad de esta palabra. La Biblia dice: y Satanás entró en él. ¿Y cómo Satanás entró en él? La Biblia dice que en una ocasión había una mujer que llegó con un frasco de alabastro y empezó a enjugar los pies de Jesús. Y dice la Biblia que Judas Iscariote dijo que por qué estaban haciendo ese desperdicio, que deberían de tomar aquel perfume y venderlo y dárselo a los pobres. La Biblia dice que él no lo decía porque se acordaba de los pobres, sino que sustraía del dinero que honraban a Jesús, porque Judas era el tesorero de Cristo. Él lo dijo porque él sustraía del dinero en la cual cargaba del ministerio de Jesús. Ahí empezó Judas a dejar que Satanás entrara en su corazón. Empezó a abrirle puertas a Satanás para que Satanás pudiera entrar en él. ¿Cómo los demonios, cómo Satanás entra en ti?
cuando le abres la puerta y no te arrepientes de lo que cometes. Cuando tú cometes un pecado, cuando cometes una falla y no cierras la puerta y la mantienes abierta, Satanás accede a tu vida, accede a tu cuerpo, porque cometiste un pecado, cometiste una falla y no te arrepentiste del pecado que cometiste. Por esa razón, Satanás puede entrar en ti. Judas nunca se arrepintió. Por esa razón, Satanás halló cabida en él. Y si tú has cometido algún pecado, alguna falla, debes de arrepentirte antes que Satanás entre en tu vida. Porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo. Pero como no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y la encuentra limpia, barrida y adornada. Y no solamente entra el espíritu, sino que busca 7 espíritus peores que él y entran en ese cuerpo. Y el postrer estado de aquella persona viene siendo peor que el primero. Es cuando tú le abres puerta, a los demonios. Es que los demonios pueden entrar en tu vida y pueden destruir tu vida completamente. ¿Cómo te das cuenta que estás endemoniado? Cuando tú empiezas a accionar, empiezas a hacer, empiezas a cometer cosas que no provienen de Dios. Si ya empezaste a fornicar, si ya empezaste a hacer cosas inusuales delante de Dios, es porque estás siendo dirigido no por una influencia, sino por demonios. Bíblicamente, la Biblia dice que el Gadareno no estaba en su juicio cabal, y era porque los demonios habían tomado posesión de él. Y muchas veces los demonios ya tomaron posesión de ti y tú crees que tú estás pensando lo que tú quieres hacer, que no es de Dios. Y son los demonios que te están empujando a que tú cometas tales cosas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Estas son, gloria a Dios, estas son las 2 formas como te das cuenta que estás endemoniado o si estás influenciado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom para ti.